Está más avanzado. No vamos a llevar ningún músculo ni hueso, pero sabemos cuál es su origen. ¿Sí? Ya me ha observado la doctora por qué no ha avanzado o no avanza el sistema. Le digo que es muy extenso y además que tiene que saber el origen, que es el desarrollo de la biología. Tampoco vamos a llevar sentidos especiales como es oído y vista. ¿Sí? Entonces, para el último parcial solo va a entrar cara y cuello, urogenital y sistema nervioso. Entonces, este es el parcial más largo porque tenemos hasta el momento, tenemos periodo fetal, placenta y membranas, ya son 2 temas, cavidades corporales, respiratorio, digestivo y cardíaco, son 5 temas. Como son 5 temas, va a ser solo 5 preguntas de cada tema para el parcial. Entonces, lo más importante les voy a decir qué es lo que tienen que saber. No me voy a ir a los genes, no me voy a ir a las cosas chiquititas, ¿sí? A las cosas grandes y van a ver que tienen relación con las materias de fisiología, anatomía y histología. ¿Ya? Parte del aparato del sistema alimentario ya hemos ido mencionando en otros temas cuando hemos avanzado cavidades corporales. Todo el sistema alimentario, ¿de qué hoja germinativa deriva? Del endodermo. Recuerdan, ¿no? El endodermo forma la parte o el revestimiento epitelial del aparato respiratorio y digestivo. Pero este aparato respiratorio y digestivo, ¿de dónde se formaba? Del saco vitelino. Su origen es el endodermo, pero ¿de dónde se forma? Del saco vitelino. A un inicio el saco vitelino es una estructura grande, ¿sí? Este saco vitelino con el transcurso de los días iba cambiando de nombre. Primero se llamaba cavidad blastocística. Era mi tema, hermano. Saco vitelino primario, saco vitelino secundario. Va transformándose y al transformarse a partir de la 3ª semana cuando hay los plegamientos. ¿Qué tipo de plegamientos tenemos? Cefalocaudal y en el plano horizontal derecho-izquierdo. Esos 2 tipos de plegamientos hacían de que todo este saco vitelino ingrese y se extienda desde la membrana bucofaríngea hasta la membrana cloacal. ¿Sí? El tubo respiratorio digestivo es un tubo que tiene esos 2 límites. Este tubo, que a un inicio es así recto, empieza a tener dilataciones y durante esas dilataciones ven que se han formado ya lo que hemos visto en el respiratorio, la tráquea, los bronquios y se han desarrollado los pulmones. Como ahora nos toca el sistema alimentario, ¿qué estructura vamos a estudiar? A ver, comenzando de arriba, esófago, después estómago, duodeno, asas intestinales, pero dentro de lo que es el intestino primitivo anterior, también vamos a estudiar al hígado, al páncreas, a la vesícula biliar, vamos a estudiar al vaso. ¿Sí? Entonces, este tubo único va sufriendo cambios, dilataciones y formando nuevas estructuras. Entonces tenemos nuestro embrión, su saco vitelino. Plegamientos hace que se introduzca y se forme el intestino primitivo embrionario. El intestino primitivo embrionario comprende aparato respiratorio digestivo propiamente dicho. Todo este sistema está dividido en 3 partes: intestino primitivo anterior, intestino primitivo medio, intestino primitivo posterior. Intestino primitivo anterior. Dentro del intestino primitivo anterior, que también hemos mencionado, porque no lo hemos estudiado todavía, las vías respiratorias altas, ¿sí? Todo lo que es del cuello hacia arriba, ya ese se llamaba intestino faríngeo. Después venía vías respiratorias bajas que formaban los pulmones. Y ahora me dicen o me mencionan los límites que ya saben del intestino primitivo anterior. A ver, límites del intestino primitivo anterior después de lo que es el intestino faríngeo. A ver. El esbozo o el tabique bronquial o el esbozo respiratorio, ¿hasta dónde se extendía? ¿No ve que así
aquí les he hecho con mis manos cuáles son los límites del intestino primitivo anterior. Del tabique o el esbozo, tabique bronquial, hasta el esbozo Del hígado. hepático. Intestino primitivo medio, desde el esbozo hepático hasta 2/3 2/3 del lado derecho del colon transverso. Intestino primitivo posterior, 1/3 izquierdo. 1/3 del lado izquierdo del colon transverso hasta la membrana cloacal. ¿Sí? Todo este intestino o este aparato respiratorio digestivo está sostenido por un tipo de mesenterio. ¿Qué mesenterio? Dorsal. A lo largo de todo el recorrido del mesenterio dorsal se están fijando todos los órganos que comprenden el sistema digestivo. ¿Sí? Ahora, este intestino está irrigado por una gran arteria. ¿Quién es? Aorta. La aorta dorsal, con sus 3 ramas. ¿Cuáles son? Tronco celíaco, mesentérico Tronco superior y celíaco, inferior. ¿quién irriga? Intestino Nidón superior. primitivo anterior. Después, Al medio. mesentérica superior. ¿A quién? Al medio. Primitivo medio. Y mesentérico inferior al Posterior. intestino primitivo posterior. ¿No se escucha? Entonces, vamos. Se desarrolla a partir del intestino. Todo esto, sea respiratorio digestivo, se llama intestino primitivo, el cual se forma por la incorporación del saco viterino y a la vez los plegamientos en los dos sentidos, cefalocaudal y en el plano horizontal. Cristal de amarillo, su origen es endodero. Nuevamente límites del intestino primitivo anterior. Tabique, tracto bronquial o esbozo respiratorio. ¿Hasta dónde? Esbozo hepático. Después, medio. Ahorita hemos repetido. 2/3 derecho. Desde el esbozo hepático hasta 2/3 derecho. 2/3 del lado derecho. Sí, del colon transverso. ¿Cuántas veces estoy repitiendo esto desde la anterior clase de cavidades corporales? Tienen que manejar bien esos límites. Luego, el intestino posterior. 1/3 izquierdo del 1/3 colon del lado transverso. izquierdo del colon transverso hasta la membrana cloacal. Como todo ya lo hemos dicho verbalmente, ahí está su división, pero en esto estoy incluyendo a los órganos que vamos a ir estudiando. ¿Sí? Faringe lo vamos a ver en el capítulo 9, que es cara y cuello. Vías respiratorias inferiores ya hemos estudiado. Nos toca estudiar esófago, estómago, duodeno, hígado, vías biliares y páncreas. Intestino medio, todo lo que es las asas intestinales, hasta, vean lo que les he dicho, 2/3 del lado derecho, intestino posterior, 1/3 del colon transverso, donde también vamos a mencionar a la vejiga, a la oreja, pero vejiga lo vamos a estudiar cuando estemos hablando del aparato urogenerario. ¿Qué órgano nos falta acá? A ver. ¿Cuál no está en todo esto? El vaso. Después, ¿cuál es el motor que regula todo el funcionamiento? Del hígado. Renal. No hay riñones. Sí, entonces eso está para tu capítulo muy aparte de todo esto. Lo que les he dicho, ahí está para que estudien. Sí, ahí también con dibujo los límites. Y comenzamos con el esófago. El esófago, ¿de dónde se separa? ¿Qué se llama toda esta estructura? Ya hemos visto en respiratorio. Divertículo. Tráquea esofágica. ¿Qué se llama toda esta estructura? Acá está la tráquea, acá el esófago. ¿Qué se llamaba toda esta estructura? Es el divertículo. No, el tabique es el que separa estas dos estructuras, pero en conjunto, ¿qué se llama? Divertículo. Divertículo traqueoesofágico. ¿Quién separa el divertículo traqueoesofágico? El tabique. El tabique traqueoesofágico. En la región caudal.
En la región craneal, ¿quién va a separar? La Las cresta. crestas o pliegues tráqueo-esofágicos, ¿sí? A un inicio dice que el esófago es una estructura chiquita, ¿sí? Con el crecimiento de los pulmones y del corazón, esta estructura se alarga. Durante su alargue, ¿sí? Que es más o menos hasta la séptima semana, dice que sus paredes o su revestimiento epitelial oblitera este conducto, ¿sí? Lo cierra. Entonces, a la octava semana, este conducto se puede abrir. Eso se llama recanalización. ¿Y cómo se da este proceso de recanalización? Se da por lo que es vacuolización. ¿Qué es vacuolización? Empiezan a aparecer pequeños espacios, ¿sí? Que se van uniendo, entonces reabren este conducto. Ahora, este conducto, llamado esófago, está dividido en tercios. Los 2 tercios superiores, su musculatura o su capa externa va a ser muscular estriada y su tercio inferior va a ser del tipo liso, ¿sí? Entonces, las patologías que se van a dar generalmente se sitúan en el tercio inferior más que en el superior. Para eso, recordemos para hacer las patologías. Si tengo un conducto y este conducto está obstruido, ¿qué se llama? Atresia. Atresia. Nuevamente, ¿qué es atresia? Interrupción de un conducto. Y si les digo, comunicación anormal de 2 conductos, Fístula. fístula. Y adelgazamiento o estrechamiento de un conducto, Atenosis. no. Estenosis. Estenosis, Me carreras, pero fístula y atresia. ¿Sí? Entonces tenemos que no es muy complicado su formación, la complicación está en las patologías y van a ver cómo nos sirven estos 3 procesos. Les vuelvo a mostrar eso que ya les he mostrado el respiratorio. ¿Sí? Acá, ¿qué nombre le pusieron a este? tráquea, esófago. Atresia. Atresia, Fístula. Tráqueo esofágica. Tráqueo esofágica. Esta, Atresia. atresia, Tráqueo. doble, Tráqueo esofágica. tráqueo esofágica. Acá, Fístula doble. pero unida en un segmento, tráqueo esofágica. Han visto que todito lleva tráqueo esofágica porque está nombrando a los 2 conductos principales. Entonces, no siempre van a encontrar en la literatura así tan largo fístula tráqueo esofágica. Van a encontrar FTD, fístula tráqueo esofágica. Tanto las fístulas como estenosis o atresias siempre vienen combinadas con tráqueo-esofágicas, ¿ya? Siempre vienen relacionadas o asociadas a esta gran patología que es fístula tráqueo-esofágica, ¿sí? A veces no llega a mencionar la atresia, pero todas esas patologías se las conoce con estas 3 letras. Vamos a la primera patología. ¿Qué era estenosis? Estrechamiento de un conducto. El esófago estaba dividido en 3 tercios. ¿Qué tercio estaba más involucrado en las patologías? Tercio el tercio inferior. inferior. Entonces, el tercio inferior puede durante la recanalización no abrirse completamente. La recanalización del esófago se va a dar en la 8ª semana. ¿Qué otro órgano, qué otra estructura se recanalizaba? A ver, recuerden. A ver, ¿quién se ocluía y después se abría? Ya hemos estudiado eso en respiratorio. La laringe. Durante la recanalización de la laringe, en la semana 10, recuerden eso para el examen, recanalización de la laringe, semana 10, recanalización del esófago, semana 8. Durante la recanalización de la laringe, ¿qué se formaba? Cuerdas vocales y pliegues vesticulares. Acá, ¿qué va a suceder cuando este conducto esté estrechado? No va a dejar pasar los alimentos, ¿sí? Hacia el estómago.
Entonces, ¿qué va a ocurrir con el paciente que tiene esto? Generalmente son niños recién nacidos acá, todito va a vomitar, ¿sí? Reflujo. Ya, entonces tenemos estrechamiento de la luz del esófago. ¿Por qué se da en el tercio distal o inferior? Puede ser solo en la parte de la membrana o en un segmento largo del esófago. Su luz va a ser filiforme. ¿Qué quiere decir filiforme? Bien delgadito, hasta milímetros puede ser. ¿El resultado de qué es? De una mala recanalización durante la octava semana. Por lo tanto, se atrofia la pared de todo el segmento anterior al estómago. ¿Quién le continúa el esófago? Estómago. ¿Sí? El esófago empiezan a formarse a partir de la cuarta semana. Se produce. ¿Cómo se va a formar el estómago? Hemos dicho que es un tubo recto, ¿sí? Que empieza a tener dilataciones. Entonces, el estómago, vamos a seccionarlo acá, dice que está parado sobre un eje central, ¿sí? Su límite del estómago, su límite craneal, ¿cuál va a ser? ¿Saben eso de anatomía? Cardias. Límite craneal, cardias. ¿Y límite caudal? Píloro. Entonces, el cardias y el píloro están situados en la mitad con un eje imaginario central, ¿sí? Partiendo de ese eje imaginario, dice que el estómago tiene que rotar en sentido a las manecillas del reloj, ¿sí? De ser una estructura recta, miren las flechitas, va rotando en sentido manecillas del reloj. ¿Cuánto tiene que rotar? 90 grados. Al rotar esos 90 grados, ¿qué va a hacer? Se va a formar la curvatura mayor y la curvatura menor. Ahora, sigue la rotación, la posición de los dos límites, miren, ha variado. Esta se va a dirigir hacia abajo y hacia adelante, y el píloro hacia atrás y hacia arriba. Entonces, va modificando esto, lo que eran sus límites, partiendo de ese eje longitudinal, ¿sí? Se produce el crecimiento desigual. Todo lo que estaba antes hacia ventral, ahora se va a dirigir atrás y va a formar la curvatura mayor, ¿sí? ¿Por quién está sostenido el estómago en la cavidad abdominal? Por el mesenterio dorsal, ¿sí? Entonces, si el mesenterio está sosteniendo al estómago, se va a llamar mesogastrio dorsal, ¿sí? Ahora, estos mesenterios van a formar el aumento mayor, ¿sí? Donde está la curvatura mayor, y el aumento menor, donde está la curvatura menor. A todo eso se llama delantal epiploico, ¿sí? ¿Qué función tiene el delantal epiploico? Uno, sostener, y el otro también es como una tela, ¿sí? Que va a succionar o atrapar sustancias extrañas, ya para después degradar. Acá el lado izquierdo mira hacia la parte anterior y es inervado por el nervio vago izquierdo. El lado derecho por el nervio vago derecho. Durante esta rotación, la pared primitiva posterior que era acá crece más rápido, por eso dice un crecimiento desigual. Su extremo cefálico, que era el cardias, que hace rato lo he mencionado, se desplaza y va hacia abajo y adelante, y el píloro hacia arriba y hacia atrás. Facilito, ¿no? Mesenterios, ¿qué era? Doble pliegue. Doble capa o bicapa de peritoneum. Su función, Sostener. el órgano a una pared corporal. ¿Qué discute en medio de los mesenterios? Vasos, nervios. ¿Sí? Ahora, los mesenterios, ¿sí? Hacen que los órganos sean
intraperitoneales y todos los órganos del aparato respiratorio y digestivo son retroperitoneales. Como hace rato les había dicho, los mesenterios son ventral y dorsal. Generalmente el ventral desaparece, excepto en la parte anterior del hígado, que es el ligamento falciforme, o son restos del mesenterio ventral. Ahora, el mesenterio es todo lo que está sosteniendo a los órganos dorsalmente. Si está a la altura del estómago, que hemos dicho que se llama mesogastrio dorsal. Si está a la altura del duodeno, mesoduodeno dorsal. Acá, la mesentérica superior, sí, es todo lo que va a ser el mesenterio propiamente dicho y el mesenterio dorsal. ¿Ya? Entonces, dependiendo al órgano que está sosteniendo los mesenterios, va cambiando su nombre según la región. Esto es la cavidad abdominal, ¿sí? Esta es su región dorsal y esta es su región ventral. Tenemos como eje la aorta dorsal, ¿sí? La aorta dorsal con sus ramas para el intestino primitivo anterior, ¿cuál era? Tronco celíaco. Para el intestino primitivo medio, mesentéricas superior, y para el posterior, mesentérica inferior. Entonces, el tronco celíaco es el que va a inervar toda esa parte de los mesenterios o mesogastro dorsal que está cubriendo al estómago. Cuando el estómago empieza a rotar su rotación al lado izquierdo, también lo hace a sus mesenterios. Y detrás del estómago, ¿a quién vamos a tener? Al vaso, ¿sí? ¿De dónde se formará el vaso? ¿Cuál será su origen? Es un músculo, A ver, esto, meso o endodermo. Mesodermo, ¿sí? Porque el vaso es un órgano eritropoyético. ¿Y de dónde se forma todo esto? Del mesodermo, ¿sí? Entonces, a la vez que el estómago gira a la izquierda, todos los órganos que se encuentran por detrás también hacen su rotación o su giro a la izquierda. Ahora, miren, entre la aorta dorsal del estómago, con esa rotación se van formando espacios. Y esos espacios son lo que se conoce como bolsas epifloicas, ¿sí? Entonces, estos espacios en diferentes regiones se van cerrando por la proliferación del mesénquima. Entonces, ya de antes hemos dicho, hace ratito, que estas delantal epifloicos son el cogollo para desechar materiales extraños. Acá es lo mismo para ver cómo está haciendo que roten también los otros, y las bolsas epifloicas con el giro se van formando pequeños espacios, pequeñas cavidades. Esto es una imagen de anatomía, por eso embriología, anatomía y fisiología siempre vienen de la mano las ciencias morfológicas. ¿Cuáles son? Embrio, anato, histo y fisiología. Entonces, y esta parte les va a servir cuando estén haciendo fisiología, ¿sí? Epiplón menor también se la conoce como el higato de Wisdom. Son esas masas de mesénquima que están cubriendo toda esa zona, ¿sí? Acá el epiplón mayor, o llamado delantal epifloítico, y lo que les decía es la centro de eliminación de sustancias extrañas y de bacterias. ¿Qué patologías podemos tener? ¿Qué van a recordar para el examen? ¿A qué lado gira? ¿Cuánto gira? Sobre su eje. Límite anterior, límite posterior, patología, estenosis. ¿Qué es una estenosis? Estrechamiento. ¿Dónde se va a producir ese estrechamiento o estenosis? A nivel del píloro, ¿sí? Los alimentos van a pasar el cardias, van a entrar al estómago, pero el paciente que tenga esta estenosis pilórica, ¿qué le va a pasar? A ver. La comida se va a acumular
en el estómago se va a distender más, entonces llega un momento que el estómago ya no aguanta su capacidad, entonces provoca lo que se llama vómito en escopetazo. ¿Qué quiere decir eso? Tu pistolita, ¿dónde está? Cuando disparan sale violento, ¿no ves? Entonces, Tu pistolita no dispara, mano. entonces, igualito sucede que llega un momento que ya no hay capacidad para sostener más los alimentos, entonces el niño, ¿qué va a hacer? Como una explosión violenta. Por eso se llama vómito en escopetazo, la salida violenta. Sevilla está como una escopeta, tiene tu pistolita. ¿Estás con sueño, cosa? Ahí está todo lo que les he dicho. Aparece un engrosamiento muscular marcado a nivel del píloro, ¿sí? En la región del esfínter o límite caudal. Afecta de una cara, ¿a quiénes afecta más? Nuevamente, de todas las patologías, los que llevan son los varones. Eso es feminismo, doctora. Está formada por músculos longitudinales y circulares, entonces hay gran proliferación y hace que el conducto sea estrechito, ¿sí? Genera la obstrucción de alimentos y lo que produce son los vómitos en escopetazos. ¿No ves? Sí, es escopetazo. ¿Quién le sigue al estómago? El duodeno. ¿Qué forma tiene? De una C. Si el estómago gira al lado izquierdo, el duodeno gira al lado derecho. ¿Sí? Ahora, el duodeno es considerado un órgano de transición porque su mitad superior va a pertenecer al intestino primitivo anterior y su mitad inferior al intestino primitivo medio. Sí, es un órgano de transición. Entonces, el duodeno, ¿sí?, va a crecer por efecto de qué? Su origen. Sigue amarillo, endodeno. Todo lo que esté en amarillo, su origen es endodeno. Entonces ya tenemos estómago, duodeno. El duodeno dice que de la parte central va a salir un pequeño conducto que se va a dirigir hacia el septum transverso. ¿Qué se llama ese conducto? Conducto colédoco. Su parte craneal del conducto colédoco va a formar las yemas hepáticas y estas yemas hepáticas van a formar gran parte de lo que es el hígado. ¿Quién más forma el hígado? El septum transverso. ¿Sí? Ahora, dice, al hígado lo forma el septum transverso y lo forma la parte craneal o la proliferación del colédoco. Ahora, en la parte caudal del colédoco se forma una pequeña bolsa o ampolla. ¿Qué va a ser? La vesícula biliar. ¿Qué une la vesícula biliar al colédoco? El conducto cístico. ¿Sí? Pero ahora, el duodeno dice que también en la parte más caudal se forma la yema pancreática ventral. ¿Sí? El páncreas se forma de una yema pancreática ventral y una yema pancreática dorsal. Yema pancreática ventral, ¿sí?, va a formar posteriormente lo que va a ser la cabeza del páncreas. Y la yema pancreática dorsal va a formar lo que es el cuerpo y la cola del páncreas. ¿Sí? Ahora, este páncreas, esa yema pancreática ventral, igualito va a sufrir una rotación, pero esa rotación también la va a hacer al lado de las manecillas del reloj. Va a ir por detrás hasta encontrar al cuerpo y a la cola del páncreas. ¿Sí? Tenemos entonces su resumen. ¿Cuándo inicia? Cuarta semana. ¿Han visto? Toditos están iniciando la cuarta semana. Parte caudal del intestino primitivo anterior y parte craneal del intestino medio. Lo que les decía es un órgano de transición. Su origen, meseta.